Pues buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pablo. Estamos aquí una vez más en Místicas Sin Fronteras. Aquí seguimos, al pie del cañón. Y nada, hoy tenemos un programa para vosotras que se llama California, de la psicodelia a la realidad virtual. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y bueno, pues sobre todo va a ser un viaje a través del cual nos va a llevar Jesús, un gran trippy. Nos hemos tomado un LSD antes de empezar a grabar. No tanto. Estamos perfectamente cuerdos y perfectamente científicos. Así me gusta. Pero creo que es un viaje súper interesante y que lo que hace es un poco ordenar muchas cosas que están en nuestras vidas, en todas nuestras vidas, porque son cosas muy mainstreams y que han afectado al mundo de hoy, o sea, que ha llegado, explica muy bien de dónde viene el mundo de hoy y creo que es muy importante contar esta historia. Así que, ¿qué historia vas a contar? Pues es una historia que, además de todo y de muy informativa y de muy formativa, pues también yo creo que es una historia muy fascinante porque te pones a unir los lazos, todo esto es parte de mi investigación sobre relacionándola con la investigación de la perspectiva, que lo que hay detrás de la perspectiva es mística. Entonces el libro Speculum va a tratar de ese recorrido. Bueno, pues es que resulta que cuando se recupera la mística en Occidente, a lo largo del siglo XX, que ese es el viaje, resulta que lo que da lugar a esa mística es otra vez una revolución en la imagen, que es la realidad virtual. Es decir, la perspectiva nace de la mística medieval franciscana, pero la realidad virtual, el metaverso, tan de actualidad, por ejemplo, nace de la mística que se recupera precisamente en California todo a lo largo del siglo XX, vamos a decir. Y esa mística sería ese conocimiento secreto que analizamos en el capítulo anterior y que contamos una historia un poco más anterior, ¿no? De ese Efectivamente, viaje. el otro día hablamos del conocimiento secreto como todo ese conocimiento que en realidad es todo conocimiento hasta el antiguo régimen, porque el conocimiento debe ser secreto, por lo que hablábamos de que es un conocimiento que debe estar en manos de sabios o gente preparada. Y bueno, pues los caminos del Señor son inescrutables, como bien dijo Teresa de Ávila, y resulta que por muchas derivaciones, por muchos lados de esa mística, o de ese conocimiento secreto, de ese misticismo que nació alrededor del conocimiento secreto, o que es parte de él, o el uno del otro, me da igual, pues por muchos caminos muy hasta surrealistas, si quieres, llegó a California y cuajó allí de tal manera que creó algo tan fuerte que imaginalmente, como espíritu, que dio lugar ni más ni menos que a todo el mundo de la realidad virtual que se empezó a fraguar en los años 70, 80 en California, la Universidad de Stanford, Bill Gates, Steve Jobs y demás. Entonces, un tema muy importante que no es solo que, digamos, imaginativamente o metafóricamente seamos hijos, la realidad virtual sea hija de la sociedad de la imagen, y entonces no es que hay una conexión histórica causal, que es de la que vamos a hablar hoy. Son cosas que han pasado. Efectivamente, son influencias que están y que están. Lo único que no se suelen relacionar tan explícitamente. Y a mí me gustaría hacer un apunte a esto, y es a la especificidad de tu investigación que yo contemplo y tengo la suerte de compartir también contigo, ¿no? Pero la manera en la que tú estás investigando es conectando el trabajo de muchos científicos, de muchos historiadores, de muchas personas especializadas en sus temas, ¿no? Que son muy, muy concretos. Y gracias al algoritmo de YouTube especialmente, estás conectándote con ello de la misma manera en la que yo estoy conectándome con el conocimiento actual a través de Google y de su algoritmo. Entonces, ya compartimos otro día el vídeo de Flusser y es parte de eso, ¿no? De ese viaje, creo, ¿no? Que llega hasta la pantalla, hasta un mundo en el que ese conocimiento de repente está por todas partes, porque prácticamente todas las personas que vas a mencionar hoy están y han llegado a tu vida a través de YouTube. Y eso es una cosa muy concreta y muy antropológicamente nueva, ¿no? Que
lo que lo conecta es el algoritmo de YouTube y tú navegando a través de él. Y eso sí, por supuesto. Es precioso de contemplar para mí y es una cosa, o sea, es una manera de investigar distinta, Sí. posible a través de Internet. Me parece que a un nivel científico es importante como describirlo, ¿no? Lo que estás haciendo. Sí, o sea, el algoritmo de YouTube es una herramienta muy potente, como cualquier cosa en Internet, y que efectivamente pues permite investigar de una forma muy transgénero, muy cruzando las disciplinas académicas convencionales, y gracias a eso efectivamente yo puedo establecer esas conexiones tan aparentemente dispares, porque claro, que tiene que ver el mundo del rock and roll y la psicodelia con la mística de Madame Blavatsky y Krishnamurti, con la invención del LSD, con, pues, claro, con el tambor chamánico. Bueno, pues es que tiene mucho que ver, pero muchísimo. Pues nos cuentas esta historia. Os cuento esta apasionante historia. Pues resulta que en Estados Unidos, en general, sobre todo en California en particular, se dio una mezcla de muchas tendencias, digamos, que estaban recuperando de alguna manera o de otra todo el mundo de la mística oriental, por un lado, y luego escarbando en la propia raíz de Occidente, en la propia mística occidental, en la propia, a través del surrealismo, o sea, del psicoanálisis, Freud y Jung, escarbando en la propia psique de Occidente, y todas esas tendencias por diferentes razones se dieron en Estados Unidos. Y en California en concreto. Tan en concreto en California, que toda esta influencia oriental, allí es que viene, entre otros factores, pero vamos, el fundamental ya en el siglo XIX, de la inmigración masivísima de orientales a Estados Unidos, a trabajar pues en condiciones pues prácticamente también de esclavitud, pero que bueno, está el famoso barrio chino de San Francisco, que es que tiene ya 200 años. Es muy importante que es una zona que es la zona más católica española, o sea, es todo... Por un lado. O sea, eso ya está como por un lado, estrato, ¿no? Sí, es cierto. Que es San Francisco, Santa Mónica, Los Ángeles... Sí, todo o sea, hay una espiritualidad... Sacramento. Claro, Sacramento, ¿sabes? San Diego y San Todo. Y entonces, eso está ahí también, como un estrato... También, efectivamente. Y los nativos están ahí, o sea, ya hay un... Y la moral americana del sueño americano también está ahí, o sea... Sí, es una mezcla bien curiosa. Hay o sea, que yo estudio mucho esto porque mi tesis en parte es sobre el sueño americano, ¿no? Entonces, como apunte de qué es lo que llega también a un lugar muy específico en el que el sueño americano implica que todo el mundo puede conseguir lo que desea, y eso es una cosa muy distinta a lo que había en el feudalismo, por ejemplo, o lo que pasa en la Europa clasista. Sí, por supuesto, esa parte maravillosa de Estados Unidos como joven nación donde no hay prejuicios, donde todo lo que llega puede ser válido y tal, que evidentemente pues está en la forja de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues de las que... Perdón, pero es que me parecía... Sí. De las muchas cosas que llegaron fueron primero una masiva inmigración de población china oriental, y resulta que el primer templo budista se abrió en San Francisco en 1853, ni más ni menos. Entonces que ya haya un templo budista, decía, la población era tan masiva que ya había hasta templos. Eso por un lado. Por otro lado, ya a lo largo del siglo XIX había habido corrientes dentro de las muchas iglesias evangélicas, pues había habido corrientes que se habían interesado por el misticismo propio de Occidente, que por supuesto estuvo y estaba en aquel momento, y que digamos que absorbieron y trajeron a Estados Unidos, al nuevo país, todas esas corrientes místicas. Dos de los personajes, o de las personas más importantes que estuvieron en ese grupo asociado a iglesias evangélicas interesadas por los temas místicos, fueron ni más ni menos que Emerson y Thoreau, David Thoreau, que fue el que este libro Walden, de su retiro al bosque,
en fin, un místico. Emerson, otro místico, de los grandes místicos americanos que propugnaron esa vuelta a una lectura mística de la naturaleza, aún dentro de un cristianismo evangélico, esa vuelta a la naturaleza propiamente, eso buscar el presente eterno de la naturaleza, es decir, muchos temas que están presentes en toda mística, en la mística occidental también, pero que por supuesto resonaron con místicas orientales que empezaron a importarse a Estados Unidos, sobre todo a partir del final del siglo XIX. Y que no habían dialogado, o sea, que habían dialogado, pero no tan abiertamente. O sea, durante la historia todas esas culturas habían sido afectadas unas de otras, que es ese viaje más histórico, sí, pero que en ese momento también de repente empiezan a conversar, ¿no? Sí, como sí. iguales. Sí, ahí sin duda, no hay un antagonismo, ¿no? Claro, el punto de Estados Unidos de sociedad muy libre de prejuicios, efectivamente, para muchas cosas, hizo que pudieran convivir cosas tan distintas y tan distantes, claro, como el budismo chino que venía con la inmigración, con el misticismo evangélico propio, y allí calaron y allí se encontraron en California. Eso es. Thoreau y Emerson son de los grandes referentes del misticismo, de un misticismo endógeno propio, nacido de las iglesias evangélicas, del protestantismo y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en paralelo a esto hay otra rama de la mística occidental que nace como también a lo largo del siglo XIX, donde efectivamente por un lado se intenta recuperar las tradiciones o un acercamiento a las tradiciones orientales, pero por otro lado se valoran temas que habían estado siempre en la tradición mágica europea, el espiritismo, las conversaciones con los espíritus, la telepatía, todas estas cosas. Entonces se forma una corriente que podemos llamar las corrientes teosóficas, donde está gente como Rudolf Steiner, Madame Blavatsky. Son gente que son, digamos, una especie de gauche divine abierta de la época, era gente de clase media alta, tenía posibilidades y por eso habían podido viajar, conocido otras culturas. Sí, porque estaba esta cosa del Grand Tour, que era como el Erasmus de entonces. Claro, también, claro. O sea, había mucha gente europea, alemanes, románticos, franceses, que de repente llegan a Ronda y flipan con Ronda. Claro, Ronda debe ser bastante parecido al Ganges. Claro, hay un punto también en esta historia de mucha gente que recupera una tradición española como... Sí. Nosotros éramos parte de lo otro, casi. Claro, estamos ahí en la frontera de la civilización. Como Gebser, ¿no? Claro, por ejemplo. Con Lorca. O sea, hay un punto de conexión aquí con gente que de repente se aprende de ellos como maestros espirituales, ¿no? O sea... Claro. Evidentemente también es un efecto boomerang del propio colonialismo, porque mucha de esta gente, por supuesto, llegaron a la India como británicos imperialistas ocupadores, pero claro, pues gente con cierto nivel, porque también estos imperios iban acompañados como buen imperio de todo un entramado cultural, con gente muy válida, muy potente, que iba a estudiar realmente la cultura. Y claro, pues empezaron a decir, señores, ahí salió el descubrimiento del William Jones, en 1751, que hace una conferencia en Calcuta, Bombay, dice, señores, esto es el sánscrito, que es el indoeuropeo, y establece esa conexión entre todos los idiomas indoeuropeos, como que nosotros, nuestro amado griego y latín, está al mismo nivel que un idioma de los indios. Pues sí. Pues sí. No solo eso, sino que es anterior. Total, que es un efecto boomerang del propio colonialismo que hace que la gente más avanzada dentro de los países coloniales pues también entienda que hay muchas cosas muy, muy ricas de esas culturas. Bueno, total, los teosofistas agrupan un poco todo ese mundo y empiezan a tener mucha difusión, casi te digo mundial. O sea, de pronto hacían reuniones en Nueva York, en Montevideo, en París, donde había 20.000, 30.000 personas que se desplazaban desde todo el mundo. Entonces es una corriente muy, muy interesante porque también era gente que estaba un poco con la historia de un nuevo Mesías que iba a venir. Entonces ahí apareció el famoso Krishnamurti, que en principio va a ser
ese personaje Mesías descubierto con 15 años, un adolescente que era un sabio, un iluminado tal, le sale un poco rana la historia de Krishnamurti, porque Krishnamurti a los 30 años dice, yo no soy ningún Mesías, y lo que hay que hacer es... Se lo llevaron a Oxford. Se lo llevaron a Oxford, se lo llevaron a Estados Unidos, pasó por California, otro más, en los años 20, 30, Krishnamurti se lanzó un espíritu libre, terminó diciendo precisamente que no hay que tener ninguna iglesia, ninguna religión, que todo es un viaje, ninguna religión organizada, dogmática. Que alguien colocado en una posición de poder y de escucha, que diga eso. Alguien que había sido elegido como Mesías dice precisamente no hay Mesías. Es muy fuerte. Entonces, claro, y además es una posición que por la entronca con toda la corriente, con toda la cultura mística de que el viaje es un individual, de que el viaje todos los podemos hacer exactamente igual. Sí, pero es que hay algo también de que no solo lo dice un tío que es considerado en la India o en una cultura oriental, sino que es considerado en la cultura occidental por haber atravesado el rito de paso de pasar por Oxford. O sea, es que encima no es, ¿sabes? No es irracional, sino que lo dice con las palabras, lo dice en inglés encima. Porque es que es... O sea, lo dicen en el idioma, o sea, habiendo... Del imperio. Claro, entonces es muy fuerte, ¿sabes? Claro, se lo llevaron a educarle como el perfecto futuro gobernador, o sea, mandatario máximo, héroe o ídolo de la humanidad. Y resulta que, pues, no les funcionó la historia. Luego todas las teorías teosóficas han entrado bastante en, pues digamos, por no ser científicas, todo esto de la parapsicología, todas estas cosas, en fin. Pero bueno, esa es otra de las corrientes que estuvo alrededor de la California de los años 20-30. Otra corriente más, el psicoanálisis, Freud y Jung. Freud y Jung van a América en el año 9, justo antes, creo que es el 9, justo antes de su ruptura intelectual. Freud se queda en el lado de los sueños, de las represiones, de la lectura negativa, y en cambio Jung empieza conectando con Oriente, precisamente empieza a sacar de esa imaginación creadora, de ese mundo imaginal, lo más sagrado del ser humano, lo conecta con lo místico, con lo que queramos, ¿no? Entonces, resulta que también en Estados Unidos hay un auge extraordinario de la corriente, por un lado más estrictamente freudiana, pero también de la junguiana, que también aboga por esa reconexión y de todas las culturas, de todas las místicas, y como de hecho pues Jung investiga en esas conexiones. Jung estuvo con nativos americanos en sus ceremonias chamánicas, las vivió en el año 9 y estuvo en otros sitios del mundo viviendo ese mismo tipo de ceremonias. Entonces también eso estuvo ahí y también eso caló en esa California de los 40, 50, donde empezó a estallar todo, ¿no? Creo que una corriente más es la de Nietzsche. Ajá. Que me parece también una persona que introduce en la filosofía occidental, en la filosofía alemana, de repente también un profesor que por estar conectado con su dolor y sus martirios psicológicos, de repente empieza a hablar de las cosas desde un lugar muy distinto también. Desde la razón y hablando todo el rato, o sea, ecce homo, el subtítulo es ¿cómo se llega a ser lo que se es? O sea, es una filosofía emancipadora. Pero a nivel individual, de camino espiritual por la vida, ¿sabes? O sea, así habló Zaratustra es lo mismo, o sea, es una especie también de referencia espiritual y de traerla a este mundo, ¿no? O sea, sí habló, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, vamos, o sea, me parece que es como que entro también por ese lado. Sí, por supuesto, una vez más. No es California, pero me parece que es otra vía también de lo mismo. Vamos a ver, toda la intelectualidad estadounidense de la época estaba perfectamente al corriente de los movimientos intelectuales que había en Europa y en todos los campos, cultural, científico y artístico y todo. Vamos, Duchamp es que cuando triunfó, cuando está en Nueva York en 1912, es cuando presenta el urinario, 12 o 17.
Bueno, quiero decir que era una sociedad súper abierta y estaba muy al tanto de todo lo que estaba, y por supuesto conocerían a Nietzsche y todo esto estaba vivo en esa cultura, por supuesto, ¿no? Sí, que a lo mejor no está tan relacionado con California, pero me parece también como importante. Es en estos Estados Unidos. Es ver esto como de cómo todo llega a un lugar, ¿no? Que... Sí, otro, y con esto cerramos la prehistoria de lo que vamos a contar, es Einstein, el propio Einstein, cuando... Pero no solo es que va a Nueva York en el año 21, creo. Es que le reciben 20.000 personas en el puerto de Nueva York. O sea, la sociedad americana estaba muy abierta a todas estas innovaciones. Desde luego, se inventaron pues todo el mundo de la ciencia ficción y tal y cual, pero que haya 20.000 personas que obviamente no entendían a Einstein, pero... O sea, no entendían la teoría de la relatividad porque no la entendemos nadie. Era una estrella. Pero imaginalmente lo que contaba de pronto encajaba con un mundo donde estaba fraguándose otra nueva forma de ver el mundo que empezaba a incluir desde teorías estrictamente matemáticas físicas de la relatividad del tiempo hasta influencias místicas, orientales, misticismos propios de Occidente, y todo fue fraguando. Y hasta aquí sería como la prehistoria de los diferentes temas que estaban, otros muchos, otros posibles, pero estos estaban en las raíces. Y lo que cambió todo, efectivamente, fue la aparición del LSD. En 1900, LSD, ácido lisérgico. Digamos, existe en la naturaleza, pero lo sintetizó Albert Hoffman en 1943. Curiosamente, en Zúrich, la ciudad donde trabaja también Carl Gustav Jung, son de la misma ciudad. Y bueno, en principio, sus capacidades lisérgicas y de conexiones con otras realidades y tal, fue lo que vivió el propio Hoffman cuando lo probó por casualidad en su laboratorio. Estuvo 3 días dando vueltas en una bicicleta, bastante literalmente de su biografía. Y bueno, pues enseguida todos los círculos médicos, terapéuticos, empezaron a intentar utilizar la sustancia para investigar. Hubo más de un terapeuta psicoanalista que dijo, y no frívolamente, que una dosis de LSD podía equivaler a varios años de sesión de terapia. Hasta ese punto lo veían fuerte e importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a entrar en los círculos más avanzados terapéuticos universitarios de Estados Unidos y Canadá, y empiezan a tener resultados sorprendentemente positivos en cuanto al tratamiento de alcoholismo, adicciones a las drogas. Básicamente, pues te encontrabas con una experiencia que era, como cualquier experiencia de estas, chamánica, es una experiencia que te lleva a lo más importante, y lo que ves es que estás destruyendo tu vida y ves a tu familia cómo estás destruyéndola, y eso te hace enfrentarte a ese muro. Sí, es como que te da una epifanía. Absolutamente. Presente, entonces, ¿no? Ese golpe de la epifanía provocada por el LSD, pues tuvo unos resultados terapéuticos muy positivos. Eso por un lado. Por otro lado, el mundo universitario, de la investigación universitaria, en este caso creo Harvard, pues empezó a hacer, varios profesores de Harvard empezaron a hacer experimentos con el LSD entre los profesores y los alumnos, como digamos, conejillos de indias que sometían voluntariamente todo el mundo, pero que lo extendieron también a los alumnos. Entonces, los 2 profesores que, chupando de todos estos mundos, introdujeron el LSD en estos círculos universitarios intelectuales, pues son Herb Alpert y Timothy Leary, de los que luego hablaremos. En paralelo, otro de los grandes personajes que surge en nuestra historia es Aldous Huxley, que es un inglés, muy británico, relacionado con el grupo de Bloomsbury, originalmente en Londres, que aterriza en Hollywood, a todo esto meca de la sociedad de la imagen, porque es la meca del cine, con lo cual también, de las cámaras. por supuesto, porque entonces también todo lo imaginal,
aterriza en Hollywood, que el cine viene de la fotografía, que viene de los instrumentos ópticos, de los trucos ópticos, de las casetas de feria. Entonces, eso es California para empezar también. Total, en esa meca de Hollywood aterriza Aldous Huxley como guionista. Chaval joven que va a buscarse la vida. Como guionista era escritor. Y allí, entre otros, conoce a Krishnamurti, empieza a conocer la sociedad americana, el mundo de Hollywood. Y en 1932 escribe Un mundo feliz. Y con eso pues ya sabemos lo que significa esa distopía que cada vez estamos más cerca. Estamos siempre entre el mundo feliz y 1984, ¿no? Si nos ponemos más estalinistas... Sí, pero que es el Soma, ¿no? O sea, en claro, 1984 hay un sistema absolutamente fascista sin escapatoria, ¿no? Sí, además un sistema fascista donde la gente está feliz, no está reprimida como un sistema... Se supone que debe estar feliz. Bueno, se supone que eso es la felicidad. Se supone que es la felicidad, pero... Él utiliza el Soma, precisamente, el Soma es la sustancia... Pero existe en el mundo feliz existe la posibilidad de esa felicidad por el Soma, ¿no? Claro, pero el Soma lo utiliza muy irónicamente, porque el Soma es la sustancia sagrada que tomaban los antiguos Vedas para entrar en trance. No se sabe cuál era la sustancia, la composición, pero eso se ha convertido de ser una sustancia que te permite, digamos, conectar con los dioses, y la novela de Huxley se convierte en la pastilla de la felicidad tonta, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa novela. Total, Aldous Huxley entra también en contacto con el mundo del LSD. Él es de los primeros que se muestra voluntario para probarlo y escribe poco después un primer libro sobre este tema que se llama Las puertas de la percepción. Es una cita de William Blake, del místico inglés, un místico artista, que dice: si las puertas de la percepción las tuviéramos abiertas, veríamos el mundo como realmente es, o sea, infinito. Entonces, bueno, pues habla de su experiencia con el LSD y esa experiencia llega a la famosa generación, a la Beat Generation, William Burroughs, Allen Ginsberg, que se ven inmediatamente identificados con los viajes alucinatorios del LSD y demás, y todo eso termina fraguando a través de la recuperación de las culturas autóctonas indias, americanas o afroamericanas traídas por la esclavitud, en la aparición del rock and roll. Sí, claro. Bueno, sí. No, porque veo que en el esquema no tienes a Peter Coyote. Sí. Y es... sí, eso luego, un poquito más adelante. Sí. Es decir, lo que hace el rock and roll es agrupar, por un lado, el sonido del rock and roll. El sonido es el ritmo, es el tambor chamánico, es el tambor de la tradición africana, incorporado, más o menos, por supuesto, mezclado con tradiciones blancas occidentales, pero que chupa de, por un lado, toda esa corriente auténticamente chamánica del ritmo, bueno, de los cantos de iglesia, de los cantos de plantación, del jazz, de, por supuesto, el rap y todo lo que queramos, toda la corriente, toda la música negra, ¿no? La gloriosa tradición de la black music americana. Entonces, esto nace en los 50, es un canto, por supuesto, antirracista, emancipador, en última instancia también de género, y chocando, por supuesto, radicalmente con el establishment de la época. Es una cosa, los Beatles son, pues, Dios, pero es que hasta hace no tanto eran unos melenudos drogadictos, ¿no? O sea, este es el cambio de paradigma que ahora nos parece tan normal, sí. Pero que entonces fue romper muy radicalmente. Al lado de esta juventud que se había vuelto loca con el rock and roll, con esta música de negros, huelga a decir que vas a la prensa de la época y no te lo puedes creer, las declaraciones sobre el tema del personal. Pues es que en paralelo esto y por el ámbito universitario, estos dos amigos que dejábamos ahí, profesores de Harvard, terapeutas, analistas, psicólogos,
Resulta que la experiencia esta de dar LSD a los alumnos había sido un poco excesiva y expulsan a los 2 profesores de la universidad. Por un lado está Herb Alpert, por otro Timothy Leary. Timothy Leary se convierte en el gurú de la nueva sustancia al relacionarla con el mundo del rock and roll. Es decir, se produce esa mezcla, famosa mezcla sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pues Timothy Leary es el que incorpora toda la cultura lisérgica con todas las tradiciones al rock and roll. Y entonces es el gran estallido de los 60, ¿no? Pero también está la corriente de Herb Alpert. Herb Alpert resulta que, por así decirlo, intentó buscar pues esa trascendencia que producía el LSD, pero por las tradiciones orientales, es decir, por la meditación, por el yoga, entonces realmente hizo su viaje espiritual, se fue a la India, cambió de nombre, encontró a su gurú, Maharaji, y cambió de nombre a Ram Dass, que es como se le conoce desde entonces, y digamos que fue uno de los grandes, de los que incorporó toda esa cultura oriental, fue uno de los grandes introductores. Cuando los Beatles van a la India, los Beatles, estamos hablando de algo muy grande, o sea, han roto todos los esquemas, paran su carrera y se van a la India. Entonces es cómo todo esto estaba fraguándose ahí en esa California de los 60 y cómo se incorporan esas corrientes. Y entonces tenemos un momento en el que en California están viviendo desde las últimas corrientes psicoanalistas estrictamente freudianas o corrientes junguianas, con el resurgimiento del tambor africano y de las culturas ancestrales y los ritos chamánicos que se mezclan, con la intelectualidad más puntera y vanguardista, con la juventud que está claro que está buscando otros esquemas y otras vías y romper fronteras entre Oriente y Occidente, con la incorporación de la espiritualidad digamos, planetaria en ese momento. En fin, ese es el melting pot que se produce. Pot en California y después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Claro. Lo del LSD como antídoto a la guerra, a la bomba atómica. O sea, como a un nivel de... Ahora no lo entendemos así porque el LSD ha sido prohibido, ¿no? Sí, pero sí. yo no lo he probado todavía, ¿no? Pero la cosa es cómo en ese momento a un nivel de avance científico se consideraba que el poder que la ciencia había llegado a lo máximo en su poder de destrucción en la bomba atómica y a lo máximo en el poder de sanación y creación en el LSD. No, esto no es que te lo estés inventando ni mucho menos, sino que yo he ido a varios, he visto muchas entrevistas, muchas historias, y más de uno de estos de hecho, se intelectuales visionarios entendían que frente al final de ciclo que suponía la bomba atómica, decíamos algún día que no son los gulags, no son los campos de concentración, porque barbaridades muy gordas ha habido siempre, pero ya la capacidad de autodestrucción. O sea, ese final de ciclo que suponía, de pronto entendieron el LSD como una apertura a otro ciclo que trasciende lo que era hasta ese momento la cultura de la racionalidad occidental que nos había llevado a ese final, ¿no? Entonces ellos lo planteaban todo este gran corriente que por supuesto es todas las corrientes integradoras, integrales, de las que hemos hablado otros días, que todo ha terminado confluyendo en, hablamos de California porque realmente es el punto clave, pero por supuesto en general toda la cultura del rock and roll, Estados Unidos, y a partir de ahí pues todo el mundo, también en Gran Bretaña, y en fin, toda esta cultura global de la que precisamente nace la realidad virtual, porque hablábamos de la psicodelia, la realidad virtual, y no sé cuánto tiempo llevamos. 35, 33 estamos. Muy bien. Hemos sí, lo hemos empaquetado bastante la cosa, porque claro, son muchos temas, son muchas
Bueno, pero es que es eso, esa es la investigación. Claro, Conectar claro. todas esas cosas. Claro, claro. Entonces, ¿cómo liga todo? Pues es que precisamente en mitad de todo eso aparece, una vez más, como no, Steve Jobs. Steve Jobs es hijo de toda esa cultura, no solo es hijo de esa cultura, sino que, o sea, literalmente el garaje famoso donde tal, pues está a 8 millas del primer templo budista abierto en Estados Unidos en 1853. Entonces, no solo es hijo de esa cultura, sino que de hecho, antes de hacer la famosa carrera tal, se va a la India, busca al mismo gurú que es Ram Dass Maharaji. Maharaji acaba de morir, pero se queda en la India 6 meses y cuando vuelve es cuando empieza su carrera. Es decir, estaba absolutamente dentro de su ADN, todo este mundo. Y de hecho no solo eso en la parte, porque luego él tiró más hacia tendencias más budistas, pero vamos, siempre mantuvo que esa, o sea, su base espiritual, vital, filosófica, era esa, seriamente además. Y había probado el LSD. Y luego tiene declaraciones donde dice sin ningún tapujo que de las experiencias más importantes de su vida fue ese viaje del LSD que le hizo, pues, en fin, entrar en esos estados donde empezó a entender cosas que con la racionalidad occidental se quedaban fuera. Entonces, frente a eso, o sea, son dos modelos muy distintos, lo que él dice en esa entrevista, en plan, si Bill Gates hubiera probado el LSD... Sí, pues vete a saber. Claro, entonces es lo que implica a un nivel vital, creativo, que un tío llamado Steve Jobs probara el LSD y que de repente en ese trippy tenga una visión, que se convierte en una visión de negocio en el mundo de realización personal. Y como buen franciscano. Claro. Quiero decir, esto ya hablaremos otro día de los franciscanos y por qué digo esto. Le pones el hábito a Steve Jobs, bueno, que pero podría es que... ser sobre Steve Jobs, ¿sabes? Sí, o sea... sí, por eso digo que es que, o como está el libro de Max Weber del protestantismo y el origen del capitalismo, ¿no? Esta cosa de que ganar dinero no es solo algo feo, sino que... Bueno, es que, o sea, creo que hay un... O sea, yo obviamente no creo en el capitalismo, pero... Ah, no, ¿eh? Pero, porque nos está llevando a la destrucción igual que nos llevó la bomba atómica. O sea, ha llegado esta creencia en la hegemonía de la ciencia que lleva a la bomba atómica. Ha habido una hegemonía institucional del capitalismo, de la economía, que ha llevado a la destrucción del planeta inminente, previsible. ¿Qué pasa? Que mi investigación tiene que ver con una nueva hegemonía no de la economía, sino de otra institución social, que son los medios de comunicación, que ya no es solo la tele, ya no es solo la prensa ni la radio, es la manera en la que nos comunicamos. Eso es lo que ahora mismo tiene un centro hegemónico en nuestra cultura, y eso es el paso del capital a la visibilidad, ¿sabes? Igual que antes había sido de otras cosas al capital, ¿no? Que es de lo que habla Marx. Hay dos autores que son muy interesantes. Uno es John Markoff, que tiene un libro que se llama What the Dormouse Said, que es un título de una canción de Jefferson Airplane, sobre cómo la contracultura de los 60 formó la cibercultura de los 70-80 en California. Y otro tema muy, muy interesante es Fred Turner, que tiene, por ejemplo, pues un libro que se llama De la contracultura a la cibercultura. O sea, esto está ya estudiado desde estos libros eran de 2007, 2008. Entonces, podéis investigar por ahí en YouTube John Markoff y Fred Turner. Y que es un tema que, vamos, que ya está bastante analizado y que no, una vez más, no estamos hablando de cosas extrañas, sino que están... Hay ya construida toda una literatura sobre esto, ¿no? Y para acabar del todo, hablábamos el otro día del Whole Earth Catalog, cómo supone esa mezcla de todas estas corrientes y el Whole Earth Catalog cómo influye a Steve Jobs. Quería acabar leyendo la introducción al Whole Earth Catalog, es decir, lo que apareció en el primer número, que, digamos, resume todas estas tendencias, pone en crisis
lo ocurrido en Occidente, sobre todo a partir de, bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Atómica, y cómo busca una solución personal, individual, pero ciberconectada de alguna manera, aunque aún no existían los ordenadores. Pues esto es el propósito, que se llamaba, del comienzo del Whole Earth Catálogo. Somos dioses y podríamos ponernos en marcha. Los agotados hace tiempo poder y gloria, vía los gobiernos, los grandes negocios, la educación formal o la iglesia, nos han mostrado dónde los grandes defectos han oscurecido a las ganancias reales. En respuesta a este dilema y a estas ganancias, un área de poder íntimo y personal se está desarrollando. Poder del individuo para dirigir su propia educación, encontrar su inspiración propia, modelar su propio ambiente y compartir su aventura con quien esté interesado. Las herramientas que ayuden a este proceso son las buscadas y promovidas por el Whole Earth Catalog. Entonces, esta es la intención de un libro que te recomienda, como decíamos un día, libros de mística oriental de Joseph Campbell, de Buckminster Fuller, de los grandes, de Aldous Huxley, por supuesto, de Timothy Leary, de Ram Dass. O sea, todos esos libros están... Todo lo que hemos mencionado. Todo lo que hemos mencionado está incluido en ese Whole Earth Catalog que, en palabras de Steve Jobs, fue su Biblia. Y lo dice, por cierto, en el discurso de el famoso discurso de Stanford. O sea, no lo dice en cualquier sitio. Sí. Lo dice en Stanford. Entonces... Sí, totalmente. No, pues así de importante fue la destilación de todas esas cosas, porque en todo esto hay desde un poco de LSD, pero un poco de Thoreau yéndose al Walden, al bosque, claro. Y hay un poco de Madame Blavatsky hablando, y hay un poco de Jung, y hay un poco de cultura afro, y hay un poco de rock and roll, y hay un poco de tambor chamánico. Es que de todo eso, esas son las cosas de las mutaciones civilizatorias, podemos decir, que de pronto todo eso se mezcla y sale la herramienta nueva y como todo eso fragua en esa herramienta, ¿no? Que es, una vez más, y ahora ya te dejo que remates. Vale. O sea, a mí lo que me parece interesante precisamente de ese discurso de Steve Jobs de Stanford es lo profundamente espiritual. Totalmente, todo el rato. En la manera en la que se presenta. ¿Qué pasa? Que desde un punto de vista capitalista se lee solo una parte de lo que él era y de cuál era su propósito, que era utilizar una serie de recursos y de cosas que estaban utilizando, o sea, apareciendo como la publicidad, como muchas cosas, el marketing, y entonces empieza en su viaje a través de lo que es ser humano, entiende al ser humano y lo que hace es conectar con el ser humano de una manera brutal y súper íntima a través de sus objetos tecnológicos y de su forma de venderlos y de presentarlos. Que lo primero que hace el ordenador Mac cuando te lo compras es decirte hola. O sea, la máquina te saluda. No es, o sea, está hablando contigo. Entonces es muy fuerte el nivel de conversación que tú estableces con la tecnología pensada por él, imaginada por él. Entonces creo que es muy importante entender el efecto que ha tenido Steve Jobs en el mundo, ¿no? Que es que se inventa el iPod, que al final es que todo el mundo pueda tener la música que le dé la gana y condensar toda la materia de todos los discos de la humanidad en un objeto que tiene capacidad al final infinita, porque no te da tiempo. Y ya no te digo el smartphone o el iPod. Ahora voy. Entonces, que es el... Que de repente es una puerta al infinito de Internet. O sea, abre esa puerta a todo el mundo con el iPod, el iPhone y todo, ¿no? Pero solo, por ejemplo, deteniéndome un poco en cada uno, analizando un poco en concreto. ¿Qué es el Walkman y el iPod después, no? Es que todo el mundo va en trance con su música favorita todo el rato y oyendo lo que le da la gana, o sea, escuchando lo que te da la gana todo el rato. Puedes estar tendiendo, escuchando la Traviata, ¿sabes? O sea, tienes a una orquesta y el sonido igual de una orquesta, que es lo mismo que coger o sea, que es la cámara, o sea, es la grabación de sonido es igual de relevante. Es una vez más bajar la tecnología a uso individual. Y más que democratizarla, porque no es, o sea, es universalizarla. O sea, no es bajarla de un sitio, es extenderla a todos.
que al final es lo mismo, ¿no? Que había estado ese conocimiento secreto con el que te conecta esto, porque es que tú, la película V de Vendetta lo muestra mucho, ¿no? Que es que si tú hackeas las televisiones de Times Square o de Piccadilly de Londres, tú puedes poner el mensaje que quieras y en un iPod también, ¿no? Entonces luego tenemos el iPhone, que el iPhone o el iPod antes es esa pantalla táctil absolutamente comprensible, que él dice que él no va a la universidad y al final va a la universidad, se aparta de las clases que está y va a clases de caligrafía, y esas clases de caligrafía es lo que hacen que los ordenadores Mac tenga o sea, todo el mundo lo pueda entender y leer, ¿no? O sea, que haya una belleza en su creación tecnológica, ¿no? Sí, él siempre habla de que tiene que estar conectada la creatividad artística tal con la investigación tecnológica, ¿no? Eso es. Que eso es una cosa muy, una vez más, de toda esa tradición. Y para investigar lo que hace falta siempre son recursos. Y el capitalismo es una manera de organizar recursos de materias primas, de valor simbólico como el dinero, pero es una manera de organizarse. No es, en sí mismo no es algo malo, ¿sabes? Es solo una manera de organizarse económicamente. Igual que la política es una manera de organizarse políticamente como sociedad. Pero como instituciones sociales van evolucionando con el tiempo a un nivel sociológico. Entonces, pueden evolucionar hacia otros lugares y Steve Jobs hizo que evolucionaran hacia otro sitio. No igual más malo que bueno, pero... El problema, claro, porque, yo parece que estamos aquí haciendo siempre una geografía de Steve Jobs y yo para nada, ¿eh? No. O sea, quiere decir, es una pieza fundamental en cómo, vamos, que tan fundamental. La tecnología ha llegado a todas partes, la cuestión es qué hacemos en cómo ha llegado. Ahora. No, y sobre todo, y esto es por donde viene, yo creo, mucha de la crítica de todo el mundo pues del mundo libre de ordenador, del mundo del hackeo, tal, que para ellos Steve Jobs, claro, es un gran traidor. ¿Por qué? Porque transforma un elemento de emancipación universal, donde todo el mundo va a estar conectado al mismo nivel, lo transforma en un negocio, capitalista puro y duro. Sí, pero no cualquier negocio, el negocio. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre precisamente es con un tema muy serio, que es el famoso conocimiento secreto. Porque una cosa es que el poder llegue democráticamente a todos los ciudadanos a través de Internet y no dependamos de los repetidores, de los servidores de Jeff Bezos o del aparatito que se invente Apple, o como se llame ahora, ¿cómo se llama ahora? Igual. Bueno, que es la manzana, manzana que es la expulsión del paraíso. Claro, pero la historia es que efectivamente, cuidado, porque efectivamente, a través del ordenador utilizado como un mero instrumento de negocio, ¿qué pasa? Que no hay una corresponsabilidad como la que pretendía originariamente todos estos movimientos, por un lado emancipadores, por otro lado igualadores, que efectivamente ha hecho mucho por emancipar e igualar, pero vía un puro y duro negocio capitalista. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy distinto querer conectarme con la humanidad por amor a la humanidad a por hacerme rico. Es muy distinto. Entonces, esa es la gran contradicción. Y es una contradicción que además, por un lado, pues efectivamente nos permite acceder a tanto conocimiento, como yo agradecidísimo todo lo que descubro por Internet todos los días, pero, ojo, precisamente ese poder en manos, porque ahora el poder en Internet consiste en tener pasta para comprar influencia. Sí. Tú subes, lo que me has contado de cómo se sube en Instagram de posición, consiste en metes pasta y subes. Y aquí, ¿cuántos seguidores quiere usted? 100.000, eso le cuesta tantos dólares. Pero así, sin más. Entonces, claro, eso ya no es por afán de conectarme con la humanidad, tal, eso es porque quiero vender algo. Sí, pero eso ha sido Facebook, ¿eh? O sea, que también es muy distinto que lo que ha hecho Facebook con Internet, porque Internet, o sea, la World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee, que es otro tema, es Internet, o sea, es infinito, es la posibilidad de conectarte con el infinito, y él no lo profanó.
Bueno, ahí está el punto. ¿Lo profanó o no lo profanó? O sea, el sí, conocimiento secreto de Steve Jobs. No, o sea, no, pero cuando... digo el del www. Ah, vale, perdón. O sea, las URLs. O sea, él decide no hacer un negocio con ello. Pero otra gente lo ha hecho. Esa es la gran diferencia entre este hombre, que por sí ya se merece también un programa, que es el que democratizó la red e impidió que eso fuera, o sea, que fuera realmente abierta, que fuera imposible de desmontar, que fuera tal. Sí, sí. Entonces, esa es la otra vía. Este hombre sí que actuó democráticamente, no me acuerdo su nombre, es un inglés. Tim Berners-Lee. Ok. Pues también un tío fascinante, que efectivamente frente a la forma, por otro lado, muy americana de plantearlo todo como un negocio, pues este dijo, no, Internet no es un negocio, Internet es un derecho de todo ciudadano del mundo. Tiene un manifiesto precioso en ese sentido. Efectivamente. Entonces estas son las dos vías que al final han confluido en la creación de la realidad virtual. Por un lado, todas las vías místicas que hemos canalizado por California y que terminan fraguando en Steve Jobs, y por otro lado, todas las vías, digamos, emancipadoras occidentales a través de la democratización de Internet para todos los ciudadanos, ¿no? Total. Bueno, pues ya nos hemos dado un buen repaso. No sé si queda algo por comentar. Bueno, yo ya me quedo a gusto. Sí, o sea, a mí me gustaría como terminar un poco para aterrizar más esto en mi generación y en otro tipo de movimientos. Creo que, por un lado, está todo volviendo un poco a los 60, ¿no? Como toda la cultura hippie, luego todo el rollo del techno, que también es un trance. Oh, se nos ha pasado. El mundo rave, por supuesto. rave, tal. O sea, son como un montón de cosas que también están ahí muy presentes, como marginales, pero cada vez más centrales, ¿no? No, vamos a ver, es que es otro tema que se me ha quedado un poquito colgando, ¿no? Que es toda la evolución de la música. Primero está el rock and roll, pero es que luego llega el punk, que es un segundo grito de abajo, un sistema caduco y tal y cual, y vamos a liberarnos. El rock and roll en realidad no era especialmente... o sea, la liberación, digamos, de la mujer, del mundo gay y la liberación racial se produjo casi mucho más en el punk, porque se saltaron muchas más barreras todavía que aún no se habían superado en el rock and roll, digamos. Luego llegó pues toda la música techno, por supuesto el rap. Todos son cantos que vienen del tambor chamánico, todos ellos, de la letanía, Entonces todos están conectados. Cuando pasa una rave y dices esto de que aquí hay conexión, claro que hay conexión. Sí, y es muy curioso porque, por ejemplo, estuve en Samothraki, que es una isla mística, el verano pasado, con mis amigas. Está ahí es que este no funciona. Y era muy curioso porque allí, por la noche del mundo hippie, ahí en la isla, con la lentilla smartphone, como decía McKenna, ¿no?, del futuro, por las noches en la plaza del pueblo todos los jóvenes estaban con los tambores, no estaban con el tecno. O sea, era lo mismo al final. O sea, era el mismo, pero es lo mismo. Se baila igual. Claro que es lo mismo. ¿No? El mismo Vamos, trance. por supuesto que ya hemos teóricos y prácticos. Cualquier DJ sabe de dónde viene la comunión a través del bombo. Total. Entonces, bueno, creo que eso, que son muchas cosas, ¿no? Que... Sí, son muchísimas cosas y bastante hemos metido en una horita que debemos llevar ya. Total. Y creo que, por último, una de las cosas que se inventa Steve Jobs es Pixar, que es el estudio de animación más importante del mundo, que en 1995 realiza la primera película realizada con ordenador, que es Toy Story, enteramente. Y en la película Soul de Pixar es donde están las místicas sin fronteras. Cierto. Los místicos, y que es de donde viene nuestro nombre. Así que me parece muy importante porque de alguna manera Steve Jobs está aquí también. Profanado o no profanado, nosotros hay algo que ha llegado a nosotros que incluso nos define a ese nivel de vivir en un mundo hoy con muchas fronteras, con muchos límites, pero en el que si de repente empiezas a ver la vida sin ellos, puedes vivir así, no te matan como te mataban antes, ¿no?
por ser gay, por ser por hacer lo que te dé la gana siendo... Por ser místico, sin ir más lejos. Místico, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante conectarnos, ¿no? También con ese mundo que cada vez tiene menos fronteras y esperemos que todavía tenga menos en el futuro. Que sigan cayendo. Voy a cerrar con una frase maravillosa que había James Hillman. James Hillman es otro de estos psicólogos junguianos que entró, americano ya, muy cercano a Carl Gustav Jung, que dijo una frase preciosa, me pareció, cuando dices que gracias a la música negra, dice, we had soul again. O sea, para él era tan importante como que la tradición occidental en Estados Unidos estaba muerta, había sido creada sobre el horror, sobre la esclavitud, y de pronto apareció el soul como música negra, música chamánica, música de tambor y como alma, por supuesto, ¿no? Ahí lo dejamos. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches.